valientes, si quieren vivir de sus rentas y están empezando a recibir ingresos de este tipo, quédense en este video porque les voy a enseñar todo acerca de los impuestos en arrendamiento. Recuerda que para el SAT todo es un ingreso por el cual tú deberás pagar impuestos, y en el caso de que tú quieras rentar ciertas propiedades y recibir estos ingresos extras, también deberás darte de alta en el SAT, presentar tus declaraciones y pagar tus impuestos. Lo primero que debes saber es qué impuestos son los que se tienen que pagar. En este caso existen dos principales, el ISR y el IVA. El primer impuesto que te voy a explicar es la parte del IVA, que independientemente del régimen fiscal que tú elijas o la forma en la cual tú te des de alta en el SAT, el IVA se calcula de la misma manera. Dependiendo del tipo de inmueble que tú deseas rentar, veremos si le es aplicable el IVA al 16% o bien este será exento. Cuando tú rentas propiedades como pueden ser casas o departamentos sin amueblar, estos ingresos son exentos. Esto quiere decir que tú no tienes que cobrarle al inquilino un 16% de manera adicional, simplemente el valor de la renta. Si tú rentas una casa en 10,000 pesos, este será el único valor que tu inquilino te tenga que transferir. Por el contrario, cuando tú rentas casas o departamentos que sí estén amueblados y en el contrato se especifique de esta manera, aquí sí tú tendrás que cobrar el IVA de manera adicional. Es decir, la casa que vale 10,000, tú le tendrás que agregar un 16%. 10,000 más IVA, tú realmente tendrías que estar cobrando 11,600. El IVA al 16% también le será aplicable cuando tú rentes locales, bodegas u oficinas. Nota importante, recuerda que cuando tú rentas propiedades en las cuales sí se les aplica el IVA, el precio final ya deberá de ir incluido. No deberá cambiar el precio dependiendo si el inquilino quiere la factura o no. Tú de todas formas se lo tendrás que pagar al SAT, así que lo mejor es definir el precio correcto. Si quieres saber más a detalle cómo se calcula el IVA, la diferencia entre un ingreso al 16% o exento, te dejo un video con más información. El segundo impuesto que veremos es la parte del ISR, y aquí existen tres formas en las que se podrán calcular y pagar tus impuestos, dependiendo cómo es que te des de alta. Cuando nosotros recibimos ingresos por la parte de rentas, nosotros nos podemos dar de alta, ya sea en el régimen de arrendamiento o bien en el régimen simplificado de confianza. Anteriormente, el régimen de arrendamiento era el único que existía y era el específico cuando nosotros rentábamos ciertas propiedades. Pero a partir del 2022 se creó el régimen simplificado de confianza, que suele tener más beneficios. La primera opción, y es la que siempre ha existido, es cuando tú te das de alta en el régimen de arrendamiento y le serán aplicables las deducciones autorizadas. En este régimen se pagará un impuesto del 1.92 al 35% de acuerdo a tus utilidades. Esto quiere decir que si tú cobras una renta de 10,000 pesos, le vas a restar los gastos mensuales que tú llegues a tener en tu actividad y sobre esto se calcularán tus impuestos de acuerdo a esta utilidad. Si bien en la ley se especifica una lista de gastos de los cuales sí son deducibles para este régimen, la realidad es que la cantidad de gastos que puedes llegar a tener podrían ser muy pocos y tu impuesto podría llegar a ser relativamente alto. Algunos de los gastos que tú puedes facturar en este régimen es el pago del predial, el pago de mantenimiento, el pago de gastos como pueden ser seguridad, de igual manera sueldos, comisiones u honorarios, seguros que estén relacionados con el inmueble y de igual manera inversiones y mejoras en construcción. La segunda forma en la cual tú te puedes dar de alta en el SAT es de igual manera en el régimen de arrendamiento, pero aplicando un beneficio especial, que es mediante la deducción opcional o mejor conocido como deducción ciega, que aquí en este caso se aplicaría a la misma renta de los 10,000 pesos un 35% de deducción automática. Sin tener que comprobar ningún gasto, tú ya tendrías un 35% de gastos deducibles. Por lo tanto, la utilidad en la cual se van a calcular los impuestos es únicamente por un 65%, es decir, 6,500 pesos. Además del 35% de deducción, podrás incluir los gastos del predial en tu declaración anual. Esta opción es muy amigable para aquellos que casi no logran comprobar sus gastos o que no tienen algún mantenimiento hacia el inmueble o no están interesados en hacer mejoras o construcciones. Si la lista de gastos que mencionamos anteriormente no supera un 35% mensual o en su caso anual, lo ideal es que te vayas mediante la deducción ciega. La tercera forma, y es la más reciente, es mediante el régimen simplificado de confianza o RECICO, que inició en 2022. Este régimen realmente no es exclusivo para arrendamiento, también es compatible con otros ingresos que aplican para emprendedores o prestadores de servicios. Este régimen tiene un beneficio fiscal especial, donde no se toman en cuenta las deducciones o gastos comprobables. Se pagará un porcentaje sobre tus ingresos que va del 1% al 2.5%. Esto
Esto quiere decir que de una renta de 10,000 pesos tú únicamente estarías pagando 100 al SAT. Este régimen, si bien puede ser muy interesante y muchos quisieran estar, no todos pueden, ya que aplican ciertas restricciones. En este régimen tienes un límite de ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año. De igual manera, no puedes formar parte de una sociedad o bien recibir dividendos. Tampoco es compatible con otros regímenes. Únicamente puedes recibir ingresos por sueldos o intereses de manera adicional. Nota importante, cuando nosotros hablamos acerca de las rentas nos referimos a la renta tradicional, cuando tú tienes un inquilino y existe un contrato por cierto tiempo determinado. Por el contrario, otras operaciones o ingresos cuando se reciben por Airbnb o Booking hacen referencia al hospedaje y esto se declara en un régimen totalmente diferente. Este tipo de ingresos les es aplicable el régimen de plataformas digitales. No se pueden declarar ni en reciclo ni en el régimen de arrendamiento. Si a ti te interesa recibir ingresos por rentas tradicionales y de igual manera tener un Airbnb, considera que el régimen simplificado de confianza o reciclo no es compatible con Airbnb o bien el régimen de plataformas digitales. Si tú quieres tener ambos ingresos, deberás elegir la opción del régimen de arrendamiento más plataformas digitales. Independientemente del régimen que tú elijas, deberás cumplir con tus obligaciones fiscales, que en este caso el primer punto es darte de alta en el RFC y elegir el régimen correspondiente para tus ingresos. Segundo punto es que deberás emitir un CFDI, es decir, una factura mes con mes por cada uno de los ingresos que tú hayas recibido. Y punto número 3, presentar declaraciones mensuales y de igual manera presentar una declaración anual en abril de cada año. Es muy importante que cumplas con tus obligaciones fiscales y tú declares el total de tus ingresos. En este caso, si tu inquilino te está depositando o transfiriendo el valor de las rentas, créeme que al SAT se le va a hacer muy raro que tú mes con mes tengas un depósito de 10,000 pesos que diga renta y tú no lo declares como parte de tus ingresos. De igual manera, cumplir con tus obligaciones fiscales te va a ayudar en la parte legal. Si en algún momento tú llegas a tener algún inconveniente con tu inquilino y quieres demandar, forzosamente deberás comprobar que efectivamente tú estabas dado de alta en el régimen de arrendamiento, estabas emitiendo una factura. Esto te ayudará a comprobar que efectivamente existe un pago pendiente por parte de tu inquilino. Tip para valientes: hay ciertas ocasiones en las que el inquilino podría decirte que a él no le interesa la factura. Considera que siempre tienes que emitirla. De igual manera es una obligación por parte del SAT. Y en este caso tú puedes emitir la factura a tu inquilino únicamente pidiéndole nombre, RFC y código postal. La factura se puede emitir sin efectos fiscales. De esta forma tu inquilino no tendrá ningún tema con el SAT. Como vimos al inicio, es completamente diferente cuando tú rentas un inmueble, ya sea una casa o departamento, a cuando rentas locales y oficinas. Una diferencia importante también será dependiendo tu inquilino. No es lo mismo que se lo rentes a una persona que a una empresa, es decir, a una persona física o bien una persona moral. Cuando tú, siendo persona física, se lo rentas a otra persona física, es decir, yo, Guille, se lo rento a Pedro, no hay ningún tema y no aplicarán retenciones. En cambio, cuando Guille se lo renta a Goal Contadores, siendo una persona moral, sí me tendrán que aplicar retención de impuestos. En este punto tú te estarás preguntando qué son las retenciones y cómo es que van a aplicar. Las retenciones es una obligación que el SAT le da a las empresas cuando trabajan con personas físicas. Es una forma en la que el SAT se puede asegurar que nosotros, siendo más pequeños, efectivamente paguemos nuestros impuestos. Las personas morales o las empresas nos van a descontar o retener, guardar una parte de los impuestos que nosotros tenemos que pagar mes con mes. No quiere decir que vas a ganar menos del valor de tu renta o que vas a terminar perdiendo dinero, y mucho menos que ese dinero se lo van a quedar las empresas. Las retenciones forzosamente se tienen que pagar directamente al SAT. En ningún momento este dinero se lo puede quedar la empresa. Y estas retenciones de igual manera se tomarán a cuenta del pago de impuestos que tú tienes que hacer al mes siguiente. En el caso de las retenciones aplicarán para ambos impuestos, tanto para ISR como para la parte del IVA. Así que veamos un caso práctico. Te voy a mostrar 3 ejemplos diferentes. En el primer caso, como te muestro en pantalla, es una factura donde no le serán aplicables las retenciones. Únicamente estarás cobrando la renta de 10,000 pesos más IVA y el total, 10,000, 1,600 y un total de 11,600. El valor de tu renta son los 10,000 pesos, lo demás serán impuestos que tú deberás pagarle al SAT. El segundo ejemplo que te voy a mostrar es cuando aplican retenciones tú estando dado de alta en el régimen de arrendamiento. No importa si es mediante deducción ciega o deducción con comprobantes. En este caso será el mismo valor de la renta, los 10,000 pesos,
más IVA y se le van a restar 2 retenciones. En cuanto a la retención de ISR es un 10%, es decir, 1,000 pesos. Y en cuanto a la retención de IVA es 2/3 partes o un 10.6667%, que serían 1,066.67 pesos. Esto nos da un total de 9,533.33. El tercer ejemplo que te voy a mostrar es cuando tú estás dado de alta en el régimen simplificado de confianza. Aquí también aplicarán retención de ambos impuestos. Para el caso de ISR es una retención del 1.25%, es decir, 125 pesos. Y para la parte del IVA es el mismo porcentaje, 2/3 partes o bien 10.6667, es decir, 1,066.67 pesos. Esto nos da un total de 10,408.33. Como te podrás dar cuenta, en las 3 facturas es una cantidad total que tú vas a recibir completamente diferente, pero el valor de la renta, los 10,000 pesos, se mantiene. No quiere decir que tú ganas ni más ni menos, ni que la empresa se está quedando con más o menos dinero. Simplemente es el efecto de las retenciones y el pago de impuestos que tú tendrás que hacer al siguiente mes. Espero que este video te haya sido de ayuda. De igual manera te recomiendo que antes de darte de alta en el SAT acudas con un contador o especialista en la parte de los impuestos para realmente definir cuál es el régimen ideal para ti, ya que eligiendo la mejor opción puede traerte muchos beneficios fiscales. Déjame ayudarte en una asesoría 1 a 1. Si quieres saber más tips de impuestos y contabilidad, suscríbete sin miedo al SAT.